Hablar de sexualidad es entrar en un terreno donde muchas veces conviven silencio, tabúes y distorsiones. Por un lado, hay quienes tratan el sexo como algo impuro, que debe ser reprimido o escondido. Por otro lado, existe una cultura que la convierte en un producto, reduciendo a consumo, placer inmediato y espectáculo. Entre estos extremos surge la necesidad de recuperar el sentido original de lo que Dios creó como bueno. El sexo no es un accidente de la naturaleza, sino parte del plan divino para expresar amor, intimidad y compromiso. Cuando la Biblia habla sobre la unión entre hombre y mujer, no se limita a un acto físico, sino que presenta un lenguaje que involucra cuerpo, mente, propósito. La entrega sexual es un reflejo del pacto, una manera concreta de decir, soy tuyo completamente sin reservas. Es por eso que cualquier intento de separar el sexo o la sexualidad de su vocación para la intimidad exclusiva y el amor fiel termina hiriendo el corazón humano y distorsionando su belleza. El problema no es el deseo en sí, sino lo que hacemos con él. El deseo es parte de nuestra humanidad, pero debe ser guiado por un corazón que reconoce el plan de Dios. Cuando el deseo se convierte en idolatría, reducimos al otro a un objeto de satisfacción y nos volvemos prisioneros de lo que debería ser fuente de vida. Pero cuando se coloca el deseo ante Dios, se transforma en fuerza de comunión, de vínculo, de expresión de amor verdadero. ¿Saben? La cultura intenta convencer de que la libertad es vivir sin límites. Pero la verdadera libertad se descubre al comprender la belleza de los límites establecidos por el Creador. El sexo, vivido dentro del propósito del pacto, deja de ser carga o riesgo y se convierte en celebración. No se trata de reprensión, sino de redención. Encontrar en el plan de Dios el espacio donde la intimidad florece de manera plena y de manera segura. Hablar de sexualidad es hablar del corazón, no solo de comportamientos, sino de motivaciones, de elecciones, de la dirección en la vida. En el fondo, lo que está aquí en juego no es solo lo que hacemos con nuestro cuerpo, sino a quién entregamos el centro de nuestra existencia. Cuando el corazón descansa en Dios, el sexo deja de ser un ídolo o un tabú y vuelve a ser lo que siempre fue, un regalo para vivir con responsabilidad, con amor, con belleza, con respeto. Estudiar lo que Dios dice sobre sexualidad y matrimonio es ante todo reflexionar sobre su plan para la humanidad y cómo eligió revelar su amor. La Biblia presenta el matrimonio como una realidad que apunta a algo mucho mayor, la unión suprema entre Cristo y la Iglesia. Esta verdad se hace aún más impresionante cuando recordamos las imperfecciones y fallas del pueblo de Dios. Aunque Jesús es santo y perfecto, Él decidió unirse a su pueblo, comprometerse con Él y atraerlo hacia sí. Esta es la base para comprender el valor espiritual y simbólico del matrimonio humano. Al centrarse en los textos bíblicos, observa que la palabra muestra que el matrimonio no es solo una institución social, creada así para organizar la vida como en comunidad, sino una parábola viva que refleja una realidad celestial. Cuando un hombre y una mujer se unen en pacto, esa unión se convierte en un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia y de la propiedad divina. Vemos entonces ese compromiso, entrega, ese amor sacrificial y también fidelidad. Por eso cualquier intento de redefinir el matrimonio fuera de este padrón distorsiona su esencia. Fuera del modelo instituido por Dios al crear al ser humano a su imagen y semejanza, y sin incluir el sexo en este contexto, es imposible reflejar esa complementariedad celestial. El estudio bíblico sobre sexualidad se fundamenta ya en el libro de Génesis. Allí Dios crea el hombre y a la mujer de manera distinta y complementaria, y establece que los dos serán una sola carne. Este principio es confirmado por Jesús en su ministerio cuando Él reafirma que desde el principio el Creador hizo hombre y mujer y que el matrimonio fue dado como una unión exclusiva y permanente.
En esta perspectiva, el sexo no se ve como algo vergonzoso, sino como un regalo precioso de Dios, que debe disfrutarse dentro del pacto matrimonial. Fuera de ese contexto, pierde su propósito y corre el riesgo de convertirse en un instrumento de egoísmo y de ruptura de la comunión. Dentro del matrimonio, al contrario, entonces ya cumple ahí esa función de unir, de fortalecer y expresar la intimidad profunda entre marido y esposa. Por eso, para nosotros los cristianos, el matrimonio no puede definirse de cualquier manera. No es una construcción cultural que se adapta a las presiones del tiempo, sino una institución divina que refleja un misterio espiritual. Cambiar su definición no es solo modificar un contrato social, sino comprometer el testimonio que el matrimonio da sobre la relación entre Cristo y su pueblo. Así que la visión cristiana sobre matrimonio y sexualidad no nace de prejuicio o exclusión, sino del deseo de permanecer fiel al plan divino. La relación entre hombre y mujer en el matrimonio no es solo funcional, es teológica también. Y cuando se vive en amor, respeto y fidelidad, se convierte en una muestra visible de la gracia y del compromiso de Cristo con su iglesia. Comprender el matrimonio a la luz de la Biblia es entender que existe para apuntar a algo mayor que nosotros mismos. Revela que fuimos creados para vivir en alianza con el Creador, en una relación marcada por amor, por fidelidad, por entrega. Por eso, honrar el patrón establecido por Dios significa, al mismo tiempo, preservar la belleza del matrimonio humano y dar testimonio de la realidad gloriosa del matrimonio eterno que nos espera en Cristo. La sexualidad es parte de la buena creación de Dios y muestra su cuidado al formarnos de manera completa. No se trata solo de instinto o necesidad biológica, sino de un espacio donde cuerpo, afecto y mente se encuentran. Desde el principio, Dios nos hizo para la relación y la sexualidad forma parte de ese llamado a la comunión. Ya el libro de Génesis entonces muestra que no era bueno que el ser humano viviera solo. La solución de Dios no fue solo crear a alguien parecido, sino a alguien con quien compartir la vida, la intimidad. En este sentido, el sexo no es solo placer físico, sino expresión concreta del compañerismo. Surge del encuentro entre dos personas que deciden compartir sueños, responsabilidades, cuidado y fe. Y es importante notar que el sexo, dentro del plan divino, tiene un carácter celebrativo. No inicia el amor, sino que confirma el compromiso ya asumido. Es como una celebración repetida a lo largo de la vida, donde marido y esposa renuevan la alegría de pertenecer uno al otro. Así, el sexo se convierte en señal de gratitud por la presencia del otro y por la fidelidad de Dios que sostiene esa unión. Reducir la sexualidad a consumo empobrece su significado, pero también se empobrece si la trata solo como algo funcional, separado de la afectividad y de la espiritualidad. La visión bíblica es más amplia. El sexo forma parte del llamado a vivir en comunidad, donde uno cuida del otro, ambos crecen en madurez. Cuando se vive desde esta perspectiva, el acto sexual comunica generosidad. No se trata de conquistar o dominar, sino de ofrecerse, no de exigir, sino de aprender a escuchar. Este movimiento de entrega convierte la intimidad en un camino de crecimiento mutuo, donde cada gesto reafirma, estamos juntos, inclusive en las diferencias. Así la sexualidad deja de ser carga o motivo de culpa para convertirse en celebración de algo mayor, la vida compartida. Cuando se comprende como un regalo divino, se transforma en espacio de sanación frente a la soledad y en testimonio que fuimos creados para vivir en comunión. Vivir la sexualidad como don es redescubrir su esencia, no es un fin en sí mismo, sino parte del camino de amor y compañerismo que apunta al Dios que nos llamó y a vivir en relación con Él y también con los demás.